damos ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Carlos Arce. Carlos, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Carlos, coordinador del área de inmigración, delegado de Córdoba de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, de APDH. Bueno, Carlos, hace unas semanas nos encontrábamos en torno a ese 10 de diciembre. Unos días después volvemos a hacerlo aquí en directo en el plató de Córdoba TV, porque nos quedamos pendientes de hablar con más detenimiento de este informe 2014 sobre la situación de los derechos humanos en la provincia de Córdoba. Hablaremos hoy de esos diferentes apartados en los que os centrabais y, bueno, por contextualizar, para que nuestros espectadores pues puedan refrescar también la memoria, hablamos de un trabajo en el cual pues se hace balance, se valoran las políticas sociales municipales de los últimos 4 años y además teniendo en cuenta que nos encontramos a unos meses de los nuevos comicios municipales, pues especialmente importante, ¿no?, de cara a ese 25 de mayo, que seamos conscientes de lo que se ha logrado y de todo lo que aún no se ha conseguido. Exactamente. Con motivo de los anteriores comicios locales, pues realizamos una batería de propuestas que pusimos encima de la mesa para todas aquellas fuerzas que concurrieron a las anteriores elecciones municipales e incluso nos reunimos con todas aquellas que quisieron responder a nuestra invitación. Queríamos aprovechar que, como tú bien dices, estamos a puerta de unas nuevas elecciones municipales y sobre todo en un contexto tan especial, tanto porque esta legislatura ha sido la continuación de ese interminable, que no se ve fin, periodo de crisis social y económica, y también porque, no hay que negarlo, en estas elecciones municipales hay una serie de cambios, de irrupción de nuevas fuerzas políticas que pueden cambiar o no lo sabemos, pero al menos si esa expectativa de cambio está ahí en el debate público, ¿no?, nos parecía especialmente importante pues revisar lo que se había hecho en estos últimos 4 años y renovar esas propuestas en materia de políticas sociales para las fuerzas que concurran en el año 2015 a esas elecciones municipales y muy especialmente para aquellas fuerzas que logren formar gobierno municipal, porque entendemos que tienen una especial responsabilidad en la legislatura que comienza. En su momento, Carlos, lo dejamos apuntado, pero no te preguntamos directamente. Nos hablabas de que se habían remitido a todos los grupos con representación en el ayuntamiento de nuestra ciudad esta batería de propuestas, de alternativas, y que también se había hecho el ofrecimiento de proponer una suerte de encuentro, de reunión para poder intercambiar esas impresiones. Te pregunto, no solo por el partido que actualmente gobierna en nuestra ciudad, sino en general, no sé si pedirte una nota, pero sí qué valoración podemos hacer de esos políticos que nos representan y nos defienden en cada pleno. Bueno, pues realmente no podemos hacer, y en el informe se refleja, un balance muy positivo, ¿no?, de estos últimos 4 años de políticas sociales en el Ayuntamiento de Córdoba muy concretamente. Sí que le debemos pedir una especial responsabilidad a aquel grupo en concreto y a aquellos capitulares que han tenido responsabilidades de gobierno, pero sí que es cierto que, digamos, nuestra llamada y nuestras propuestas iban dirigidas a todos los grupos, y tampoco a aquellos grupos que han estado en la oposición en estos 4 años tampoco se le puede poner una nota excesivamente alta en cuanto a que se hayan destacado especialmente en su batalla o en sus propuestas novedosas o rompedoras en materia de políticas sociales. Hablamos, si te parece, Carlos, de esos puntos de los que hablabais, a los que os referíais. La vivienda era uno de ellos. Proponíais soluciones como una ley de inclusión y renta básica, paralizar los desahucios de primeras viviendas y también los cortes de suministro básico, habilitar albergues y espacios públicos, erradicar la infravivienda y el chabolismo. En estos asuntos, en esta emergencia habitacional de la que habláis, ¿en qué posición, en qué situación, qué radiografía podemos hacer de la situación concreta de Córdoba? Bueno, pues en cuanto a aquellas herramientas que tienen, porque intentamos específicamente en nuestro informe y en las propuestas que hacíamos, intentábamos señalar aquellas cuestiones que eran competencia municipal, ¿no? Y sí que le proponíamos a aquellas fuerzas que concurrían y a las que
finalmente tuvieron responsabilidad de gobierno, que utilizaran la herramienta de Vincorsa, de la empresa municipal de vivienda, para hacer una apuesta clara por aquellos colectivos sociales que tienen una mayor dificultad de acceso a la vivienda, ¿no? Y así proponíamos, en primer lugar, que ya llevaba años paralizada la construcción de vivienda social, tanto aquella que digamos que promueve la Junta de Andalucía, pero también la local, la que promueve el Ayuntamiento. Ya años paralizada, ya en 2011 la construcción de nueva vivienda social. Esa paralización estos 4 años se ha mantenido, desgraciadamente, y muy específicamente pues planteamos la posibilidad de crear un parque de vivienda de transición, que fuera dirigida a aquellos colectivos sociales que, dentro de la dificultad general que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas de acceder a la vivienda, ¿no?, que desgraciadamente está lejos de ser el acceso a la vivienda un derecho real de todos los ciudadanos y ciudadanas, pero aquellos colectivos que están, bueno, por supuesto los que ya están en situación de exclusión, pero muy concretamente aquellos que están en situación de riesgo de exclusión social, porque la vivienda es un fenómeno, o sea, un elemento básico y clave, primordial, en esa línea entre la exclusión y la inclusión social. Pues colectivos como las personas que salen de prisión una vez cumplida su condena, las personas que están en un proceso de salir de una situación de calle, de personas sin hogar, aquellos menores que están en centros de protección y que cumplen los 18 años, aquellas personas que están saliendo de un proceso de deshabituación, de drogodependencia. Son personas que, si no tienen ese acceso a la vivienda, están en una situación absolutamente de riesgo altísimo para caer en una situación de exclusión social grave. Si hubiera ese parque de vivienda de transición donde estas personas pudieran estar 1 año, 2 años, con programas de acompañamiento también en materia de formación, en materia de apoyo psicológico, de inserción laboral, podríamos evitar que un porcentaje muy importante de estas personas cayeran en situación de exclusión. Pues bueno, sí que ha caído en saco roto tanto nuestra propuesta de esa promoción de nueva vivienda social como de ese parque de vivienda de transición para esos grupos de riesgo, ¿no?, respecto a la exclusión social. En cualquier caso, bueno, sería necesario, ¿no?, como nos recuerda la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados, que de una vez pues sea posible esa mesa común entre las administraciones municipal, local y también la autonómica, la regional, de cara a solucionar este problema gravísimo que, por desgracia, pues nos proporciona imágenes desgarradoras, sencillamente, que nos parece mentira que se sigan produciendo, pero bueno, vivimos en un país en el que cada día pues se calcula, se estima que 12 personas fallecen de hepatitis C, ¿no? O sea que son muchos los retos y los desafíos. Volvemos a la situación de Córdoba en relación a otro asunto, al de la inmigración, fomentar el reconocimiento pleno de la ciudadanía de los vecinos cordobeses con nacionalidad extranjera, dar respuesta a la situación de los de nacionalidad rumana o etnia gitana con necesidades pues de medidas sociales y no policiales. Reconocéis en este informe que la cuestión, si bien es verdad que no ha sido, y es algo por lo que felicitarse, utilizada como arma electoral, no ha sido instrumentalizada, por otro lado también achacáis este hecho, este fenómeno, a la falta de interés político que tiene. Demandáis, para empezar, que tenga un mayor peso específico la situación de estos colectivos, de estas personas. Sí, de hecho porque en ese año 2011 sí que en otras partes de España sí que ese debate de la inmigración se estaba planteando ya desde perspectivas pues que nos alarmaban, ¿no?, vinculando de una forma muy directa la inmigración con la inseguridad ciudadana, la inmigración con el colapso de los servicios sociales, etcétera, ¿no? Sí que es cierto que aquí, en Córdoba en concreto, no fue un elemento de debate electoral, pero que desgraciadamente, y después un poco los hechos no han dado la razón, más que por un ejercicio de responsabilidad que hubiera sido fantástico, que ese hubiera sido el motivo, entendemos que ha sido por directamente que sacaron del foco, ¿no?, a un porcentaje muy importante de nuestros vecinos del interés político primordial, ¿no? Y nos parece muy relevante porque, si con datos encima de la mesa, debería de ser un colectivo especialmente prioritario. O sea, por ejemplo, los datos, y simplemente hay un 13% más de desempleo entre las personas de las personas de origen extranjero respecto a las personas de nacionalidad española.
triplican el riesgo de caída en situación de exclusión social. Estos son datos sacados tanto del INE como del informe FOESA específico sobre Andalucía. 3 veces más de riesgo de caer en exclusión social una persona extranjera que una de nacionalidad española. Y si además, y en el caso específico del colectivo de ciudadanos rumanos de etnia gitana, añades ese elemento de pertenecer a una minoría étnica, hay que sumar un doble más de oportunidades de caer a la exclusión social también, ¿no? Y entonces entendemos que eran colectivos en materia de políticas sociales que deberían ser prioritarios, no porque defendamos que las personas extranjeras deben tener ninguna prioridad sobre las españolas, sino simplemente porque las cifras ponen de relieve que son un colectivo en especial riesgo de exclusión social, ¿no? Y las políticas sociales deben dirigirse prioritariamente a aquellos que más lo necesitan, básicamente, sin más, ¿no? Eso debería ser los criterios de preferencia en materia de política social. Pues bueno, aquí no solo nos han dado ese aumento, ¿no?, de recursos o de prioridad de políticas sociales, sino que algo que existía, como era la Oficina de Inmigración en anteriores legislaturas, en la actual legislatura directamente se comenzó sin ella, y cuando se ha puesto en marcha de forma fragmentaria, temporal, con cortes y no dedicándose más a labores administrativas que a labores realmente de calle, ¿no?, de trabajo en materia social. Por otro lado, la dotación de servicios sociales comunitarios, la necesidad de redefinir objetivos y prioridades, lo planteáis como otra asignatura pendiente. ¿Miráis al INDEEC o a la pérdida del contrato de mantenimiento de jardines municipales por parte de Zobeco como ejemplos, ¿no?, de que algo no está funcionando como debería, a la luz de este análisis? En materia de empleo proponíamos específicamente el fomento de las empresas de inserción sociolaboral y la reserva de contratación pública para colectivos en situación de exclusión social. Reserva tanto de contratas públicas para empresas de inserción sociolaboral como en las ofertas de empleo municipales, que al igual que hay una reserva, por ejemplo, como para personas con discapacidad, lo cual nos parece fantástico y creemos que tiene un fuerte poder integrador en el mercado laboral de las personas con discapacidad, pues entendemos que debería habilitarse una reserva de puestos de trabajo en determinadas ofertas públicas de empleo para aquellas personas que servicios sociales comunitarios las definan o las puedan calificar como personas en riesgo de exclusión social, ¿no? Pues creemos que se ha dado absolutamente lo contrario, ¿no? Existía el INDEC y sigue existiendo por suerte, pero al principio de la legislatura es que se puso en cuestión en una provincia como Córdoba con un porcentaje de desempleo y una ciudad como Córdoba con porcentajes de desempleo ya acercándose al 40%, que exista un instituto municipal específico de fomento del empleo. Y después, en el caso que señala de Zobeco, nos parece especialmente paradigmático, ¿no? Zobeco es una empresa de inserción sociolaboral promovida por ATSAM, por una entidad social en Córdoba histórica, ¿no? Poca gente puede poner en duda su trabajo en los barrios con problemas de exclusión, y que está siendo una palanca de inclusión muy importante, ¿no? Y yo creo que nuestros jardines y parques, que era la contrata de la municipal que llevan a cabo, estaban perfectamente mantenidos, no había ninguna merma en la calidad del servicio que prestaban y tenían un efecto multiplicador en barrios como el barrio de Guadalquivir, el barrio de Palmera, Morera, en materia de inclusión en el empleo, pues muy relevante. Pues durante esta legislatura se ha producido la pérdida de esa contrata municipal y ha caído en manos, pues, de una empresa al uso, ¿no? No entramos a calificar si es mejor o peor esa empresa. Lo que sí calificamos es que ya no es una empresa de inserción sociolaboral, que estaba haciendo una labor muy importante, aparte de mantener los jardines perfectamente, el hacer esa labor de inclusión sociolaboral para personas en riesgo de exclusión social, ¿no? Nos parece que iba por la dirección contraria que proponíamos, ¿no? Y hablando de otro colectivo especialmente vulnerable, de las personas que ejercen la prostitución, especificáis en el informe que en Córdoba, bueno, pues no se han aprobado ordenanzas que criminalicen esta dedicación, este oficio, pero seguís exigiendo programas integrales de intervención social, es decir, sigue existiendo un déficit también en esta materia, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí que nos felicitamos que no se hayan
puesto en marcha esas ordenanzas municipales. Sí que es cierto que se han puesto otras, ¿no?, que, como la de materia de higiene urbana, donde se pretende pues, prácticamente multar el ser pobre, ¿no?, el multar por rebuscar. Sí, además lo denunciabais hace muy poquitas semanas. ¿no? Pero sí que en concreto aquellas ordenanzas municipales que en otras ciudades, pues, digamos, persiguen el ejercicio de la prostitución, del trabajo sexual en la vía pública, pues aquí nos han dado, y nos felicitamos porque esas ordenanzas lo único que tienen como consecuencia es la criminalización de mujeres en su mayor parte empobrecidas, que están simplemente buscándose la vida en los sectores en los que desgraciadamente pues se ven digamos, abocada a buscársela y sin provocar mayores problemas de seguridad ni de ningún tipo, ¿no? Simplemente pues al ser perseguidas tienen que ejercer, trabajar en sitios más escondidos, más alejados, más peligrosos, ¿no? Aquí nos ha dado, nos felicitamos. Pero sí que es cierto que es un colectivo especialmente vulnerable, es un colectivo por diversas razones, por cuestiones de género, por cuestiones como de materia migratoria, porque la inmensa mayoría de mujeres que trabajan en el ámbito de prostitución en nuestra ciudad, como en el resto de España, son mujeres extranjeras. La inmensa mayoría de esas mujeres están en situación documental irregular, algunas de ellas tienen problemas de tráfico de personas. Son un colectivo especialmente vulnerable respecto al cual no hay ningún tipo de política integral de inserción laboral, de formación, de ayuda real para aquel porcentaje de ellas que están en situación de trata. Creemos que se quedan o en el limbo, en el mejor de los casos, cuando no son objeto de ese tipo de normativa represiva, ¿no? Sí que nos sigue faltando en España en general, en Andalucía y en Córdoba en particular, un programa específico que aboque su situación desde la perspectiva social, no de la perspectiva policial. Estamos hablando de esa batería, ese arsenal de propuestas, pero curiosamente al inicio del informe nos dais un ejemplo que de alguna manera pues para vosotros representa la respuesta o el nivel, el índice de contestación o la eficacia con la que se ha dado respuesta a esas necesidades, a esas demandas, y hablamos concretamente de la frecuencia del servicio de la empresa municipal de transportes que une la ciudad con el centro penitenciario. Especificáis que si bien se han adaptado o se han llevado a cabo parcialmente, al menos se va en esa línea, ¿no?, en esa dirección, sí que es cierto que queda también mucho recorrido todavía, mucho trabajo por hacer. ¿Qué expectativas tenéis de cara a los próximos años en este aspecto concreto y todo lo que deriva del mismo, ¿no? Porque hablar de esta conexión no solo es hablar de la conexión per se, sino también hablar de la inclusión, ¿no?, de este colectivo en la sociedad cordobesa, de cómo se relaciona la sociedad con esas personas que que están ese periodo de su vida cumpliendo una determinada condena, ¿no? Exactamente, era una de las medidas más concretas y a nuestro juicio más realizables, con un escasísimo impacto monetario, por decirlo de alguna manera, económico, ¿no?, en los presupuestos municipales. Las personas que están cumpliendo pena de prisión en la prisión de Alcolea, como se conoce popularmente, no dejan de ser, en el fondo y en la forma, pues también vecinos de nuestra ciudad, y sobre todo sus familiares lo siguen siendo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que el perfil socioeconómico de las personas que están cumpliendo pena privativa de libertad en prisión, pues uno muy concreto y con un altísimo porcentaje de incidencia de la exclusión social, tanto en las personas que están cumpliendo como en sus familias. Por lo tanto, para poder visitar a una persona en prisión, el porcentaje de familias que ni tienen recursos económicos para tener un vehículo propio y no tienen recursos económicos para poder pagar un taxi, pues altísimo. Entonces, un servicio vital para que puedan seguir disfrutando del derecho, con todas las limitaciones que tienen al estar cumpliendo pena privativa de libertad, de vivir en familia, es básico. Un servicio de transporte público que, aunque yo entiendo que la gente podría pensar, bueno, si hay un autobús que llega a esta prisión, se entiende que debe estar coordinado con los horarios de visita de prisión, el servicio, ¿no? Pues no,
Resulta que una persona para ir a visitar a su familiar pues puede tener que esperar 7 y 8 horas para poder entrar y para poder salir después de la visita, ¿no? Algo que nos parece inaudito, existiendo además un servicio ya regular, con el que une con Barriada de Ángel y con Alcolea, que simplemente tendría que hacer un mínimo desvío, ¿no? En aquellos horarios de visita de la prisión, tanto en los horarios de salida como de entrada, para poder cubrir de una forma efectiva esas necesidades, ¿no? Pues bueno, reclamamos año tras año, se ha aumentado algo la regularidad del servicio, pero todavía, aunque parezca inaudito, todavía no se ha dado ese servicio que coincida, ¿no?, con los horarios de visita, y eso repercute de una forma muy grave para bueno, ese derecho a las visitas que las personas presas pues tienen. Bueno, Carlos, pues nos quedamos ya sin tiempo, pero bueno, hoy has podido exponer esas propuestas, por eso te agradecemos mucho que hayas vuelto a visitarnos y espero que en breve lo vuelvas a hacer, que nos volvamos a ver y sigamos conociendo la actualidad de APDH, todas esas iniciativas, todas esas acciones que se llevan a cabo, y quiero aprovechar tu presencia aquí para recordar esa propuesta que hacíais también coincidiendo con estas fechas, ese regalo tan especial ese año de pertenencia a la asociación. Es tan sencillo como entrar en vuestra página web, ¿verdad? apdh.org. APTA, ¿verdad? Terminado en A, como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, con esa A, apdha.org, para conocer pues todos los detalles, cómo tenemos que proceder y todo lo que debemos hacer si estamos interesados en colaborar con la organización. Carlos, te reiteramos ese agradecimiento, te deseamos una felicísima entrada en 2015 y te esperamos en breve. Pues nada, igualmente, feliz año 2015 y a vuestra disposición, como siempre. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a vosotros.